Amén. Y quiero rescatar 2 o 3 ideas sencillas de lo que compartió Jorge para poder explicar cómo estas ideas sencillas son un mensaje de Dios para la iglesia y tenemos como que poder discernir esa perspectiva porque tiene demasiado que ver con lo que Dios quiere hacer de aquí en adelante con nosotros. Y Jorge partió compartiendo este día un testimonio personal que tenía que ver con cómo Dios, primero como con un susurro, había invitado a él y a su esposa a explorar nuevos caminos de parte de Dios, de parte de él. Les dio un pasaje en Génesis 12 de salir del lugar en el que estaban. Y lo que yo tomo y quiero como soltárselo a la iglesia hoy es esta frase que él compartió que dijo, si no quieres, esto no es una palabra genérica ni es un versículo, es como él sintió de parte de Dios esto. Dijo, Dios le hacía sentir esto, si no quieres, tranquilo, si no quieres, no me ofendes. Y yo quiero como tomar eso, pero decir que Dios tiene una invitación abierta para nosotros hoy que tiene que ver con tomar una posición. O sea, Él quiere confrontarnos con escoger y presentar 2 caminos delante de nosotros y que nosotros podamos decir sí o no. Pero algo que es súper importante tener claro es que Dios es fiel y es poderoso para cumplir sus promesas. Y nosotros creemos que específicamente ahora, cronológicamente, este es un tiempo en el que Él está empezando a cumplir promesas concretas que hizo para esta comunidad, que tiene que ver con una activación, una manifestación del reino distinta que da inicio a una temporada distinta. Entonces, cuando Dios nos invita, normalmente pasa que Él capacita y pone cosas. A veces Él ha llenado nuestras manos de cosas antes de invitarnos, otras veces Él nos invita y luego pone en nosotros las cosas que son necesarias para decir sí y hacer aquello a lo que Él nos está invitando. Pero hay algo que es importante que nosotros sepamos y es que cuando Dios nos invita, efectivamente nosotros podemos decir sí o no y Él nos dice tranquilo, no necesariamente cuando yo te hago una invitación va a venir un castigo, una pena del infierno, no se trata de algo bueno versus algo malo, sino yo te invito a algo nuevo y nosotros podemos decir no, pero el reino sigue avanzando. El reino no está supeditado a que yo diga sí. Lo que Dios va a hacer lo va a hacer igual, porque Él es fiel y el cumplimiento de su fidelidad y de sus promesas no depende de si yo estoy dispuesto a sumarme a sus planes, a sus sueños y a sus proyectos. Entonces, cuando tomo esta palabra y digo, esto es para la casa del Padre, lo que estoy queriendo decir es, Dios nos da hoy la chance de decir, voy a escuchar atentamente, voy a responder con acciones de servicio, voy a responder en obediencia a lo que Dios está trayendo hoy sobre la iglesia, puedo elegir. Dios me da la posibilidad de elegir. Pero si yo no me sumo, Dios va a hacer lo que dijo igual. Y la oportunidad pasa para nosotros y la toma otro. Y desde ese espacio quiero animarnos a meditar en 2 ideas de la Biblia. Primero quiero simplemente tomar lo que acabamos de escuchar en ese video y contextualizarlo súper simplemente, pero leer estos mismos versículos así. Escucha, oh casa del Padre, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta palabra tiene esa pertinencia para nosotros hoy, sigue siendo viva hoy. Y son 2 puntos los que quiero compartir. El primero tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando yo sé, pero no hago? ¿Qué pasa cuando yo tengo conocimiento, pero no ejecuto ese conocimiento, no se vuelve algo vivo en mí? Jesús primero dice que, esto está en Mateo 7, 24 al 27, que Él nos compara, Jesús viene desde el versículo 5, 6, capítulo 5, 6 y 7, registrando Mateo todo lo que Él predicó en el Sermón del Monte. Y al final de este sermón, después de enseñar esta riqueza así, pero extremadamente destilada del cielo, Jesús dice, todo el que escucha lo que yo acabo de enseñar y no lo pone por práctica,
yo lo voy a comparar a una persona necia que construyó una casa sobre arena, así charcha, y que cuando vino tempestad y vinieron vientos y hubo problemas en su vida, entonces todo se desmoronó porque su fundamento no era sólido. Pero a aquellos que escuchan y que hacen, aquellos que escuchan y obedecen, aquellos que Shema sería, si lo tomamos en hebreo, los voy a comparar como una persona que fue sabia y que construyó su casa sobre una roca sólida y que cuando hubo problemas, cuando hubo tempestad, cuando hubo tristeza, cuando hubo angustia, cuando quedó la embarrada relacionalmente en su casa, en su trabajo, cuando todos sus sueños se derrumbaron, su vida no se derrumbó porque estaba sustentada en la roca que es Jesús. Y por eso Jesús también dice en los versículos 15 al 17, cuando tiene estas conversaciones, estas conversaciones con sus discípulos en el Evangelio de Juan, les dice, nadie tiene un amor más grande que este, que tiene que ver con dar la vida por los amigos. Pero antes de eso les está diciendo, el amor es obedecer mis mandamientos. Si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces están sujetos a la vid. Y eso expresa el amor. La obediencia es la forma del amor en nuestra relación con Dios. Pero cuando nosotros no vivimos lo que sabemos, no solamente somos necios, sino que nos movemos bajo el mismo espíritu que se movían los fariseos. Los fariseos, una de sus características más básicas, y de hecho Jesús lo dice con todas sus letras, es que los tipos sabían y lo que sabían estaba bien. Sus conceptos acerca de la interpretación de la ley eran conceptos en general correctos. Obviamente ellos tenían una idea deformada del Mesías que estaban esperando, pero también los discípulos. El mismo Pedro y los discípulos tienen varias conversaciones con él acerca de cuándo va a restaurar el reino de Israel, porque ellos igual esperaban que Jesús fuera un libertador político, un guerrero, un rey físico de un espacio geográfico. Entonces, el problema de los fariseos y de los maestros de la ley no era teológico, era un problema del corazón. Y Mateo 23, 2 al 3 dice así, esto es el registro de Mateo de palabras de Jesús. Jesús dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Y algo importante de discernir es que nosotros podamos comprender que siempre en la iglesia hay fariseísmo. Y la actitud más farisea es que cuando uno dice esto, uno mira para el lado. ¿Quién será el fariseo en medio de nosotros? Y cuando digo hay fariseísmo, estoy teniendo el cuidado de no decir hay fariseos. Puede haberlos igual, pero hay fariseísmo en el sentido de que todos tenemos que preguntarnos ¿qué porcentaje de fariseísmo hay en mí? Porque todos tenemos conocimiento que no estamos viviendo. Todos tenemos áreas de nuestra vida en las que sabemos la verdad acerca del reino para tomar decisiones, para guiar nuestra vida, para hacer un montón de cosas y sin embargo no hacemos lo que sabemos que es verdad. En ese sentido nos movemos absolutamente bajo el mismo espíritu. Y este es el cierre de esa primera idea bien sencilla. Ser fariseo en el sentido de movernos en ese espíritu, ¿cierto? No en el sentido de necesariamente la hipocresía, ni menos de ser partícipes de la secta del judaísmo, pero el ser fariseo para nosotros en términos de aplicación es no vivir lo que sé. Muchas veces creemos saber mucho y puede ser que nuestro conocimiento sea real, teológico, de un bagaje de iglesia, de ministerios, de hacer un montón de cosas, de llevar un montón de años conociendo a Jesús, de haber liderado espacios. Pero en el reino se puede decir de dos formas. Yo sé lo que vivo o derechamente no sé lo que no vivo. Desde el punto de vista del seguimiento de Jesús, yo realmente no conozco las verdades que no estoy viviendo. Ese tipo de conocimiento teórico, Jesús dice, súper bien, te aprendiste el Sermón del Monte de memoria, sabes todos los principios. El Sermón del Monte es una profundización de los preceptos expresados en la ley. Entonces, cuando Jesús baja
toda la ley y la depura en el Sermón del Monte, está diciendo, si tú te aprendiste esto, tienes un conocimiento teológico del cielo. Tienes algo que viene del corazón mismo de Dios. Entonces, tu conocimiento puede ser extraordinario. Tú puedes tener hoy un conocimiento extraordinario, teológico, bíblico, ministerial. Sin embargo, si eso no lo estás viviendo, en realidad son cosas que no sabes. Tienes ideas solamente, tenemos ideas solamente, pero no sabemos, en el reino, no sabemos lo que no vivimos. Y yo personalmente experimenté mucho tiempo eso acerca de la gracia. Yo hablaba de la gracia, un PowerPoint de la gracia, pero mientras la gracia no impacta tu corazón y no transforma, lo que significa es vivir impactado por la gracia y como disfrutar de la libertad que eso trae y cómo la gracia transforma y vivifica y santifica y libera y te quita un peso gigantesco, en realidad por muchísimos años yo no sabía hasta que supe. Ese es el primer punto. Yo no sé lo que no vivo. Ni tú ni yo sabemos lo que no vivimos. Desde esa perspectiva, nosotros no hemos escuchado atentamente si es que el Señor nos dice, tengo una invitación para ti para experimentar cosas que nunca antes has visto. Ese es el testimonio que compartió Jorge. El Señor nos invitó a experimentar cosas que nunca antes hemos visto. Esto no es algo que yo estoy citando a Jorge simplemente para hacer la conexión y el eco respecto de la claridad de que estas son cosas respecto de las cuales nosotros hemos estado hablando por tiempo. Llevamos hablando tiempo respecto de que Dios va a traer un avivamiento. Llevamos hablando tiempo de que entendemos lo que Dios está haciendo en un montón de lugares y que Dios quiere sumarnos y quiere activar su espíritu en medio de nosotros, en medio de nuestra ciudad. Entonces, cuando Él nos dice, si nosotros queremos responder a lo que Él está hablando, con un sí o con un no, a la invitación de ir a experimentar cosas nuevas y salir de nuestro espacio de estabilidad o de confort para recorrer nuevos caminos, tenemos que empezar a sopesar la idea de si vamos a decir sí o vamos a decir no. Pero es necesario, y aquí donde viene la incomodidad de hoy, al terminar la segunda idea voy a hacer un llamado y vamos a orar porque es necesario como que tomemos posición. A veces como que no, por no manipular y por cuidarnos de este tipo de cosas, no hacemos esto tan forzosamente, pero hoy quiero hacer una invitación súper concreta que va a tener que ver con decir sí o decir no. La segunda idea que quiero compartir, que es la última, es que no importa que no sepa, es derivada de la anterior. Primero, no sé lo que no vivo. Lo segundo, no importa que no sepa, lo que importa es tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón determinado y dispuesto. Puede ser que yo esté lleno de teoría y esa teoría ya ha sido un impedimento muchas veces para decirle sí a Dios, porque al final la teoría en parte es una trampa, porque a veces no siendo impactados por la gracia, sentimos que hay tantas cosas que deberíamos hacer mejor que como las hacemos, que al final la teoría nos hace sentir todo el tiempo culpables. Es como hay un montón de cosas que yo sé y que no vivo, pero que si me esfuerzo se transforma en un esfuerzo humano, religioso y dificultoso que me hace sentir insuficiente. Y por eso, cuando hablamos de escuchar atentamente, no estamos hablando de cumplir una lista de preceptos. No estamos diciendo que somos fariseos porque tenemos listas de cosas específicas que son buenas y en este otro lado listas específicas de cosas que son malas y llevamos una puntuación al respecto. No estamos hablando que el que cumple, ese no es fariseo porque es íntegro y coherente y es alguien absolutamente conforme al corazón de Dios por eso. No. Entendemos que la gracia es lo único que nos habilita. Ninguno de nosotros tiene chance si nos ponemos puntos por cuántas cosas acertamos y cuántas cosas no acertamos. Pero el tener un corazón dispuesto tampoco es una vaguedad. No es una cuestión así como, oh, yo Señor me equivoco todos los días, le pego a mi esposa en la casa, pero siento una pena después de que lo hago, sobre todo porque me pega a vuelta y más fuerte.
Y me justifico queriendo que la gracia del Espíritu Santo me cubra y me vuelva a cubrir y me vuelva a cubrir, y pienso que la gracia es excusas para seguir teniendo una vida mediocre y no ser ni íntegros ni mejores. Y Jesús habló de esto respecto a los fariseos y le decía a la gente, no sean como los fariseos, que su justicia no sea como la de los fariseos, sino que ustedes puedan efectivamente tener vidas conforme al Dios de sus vidas. No puede ser nuestra justicia así como conocimiento y por otro lado ser extremadamente charcha. Por lo tanto, el tener un corazón dispuesto no es una cuestión etérea, no es así como una buena onda de un momento, una predisposición como romántica de un rato, sino que es una determinación a habitar en intimidad con Dios y dejar que esa intimidad nos transforme. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, su carácter, su hermosura, su poder, su gloria, es imposible que no nos afecte, es imposible que no nos transforme. Si estamos orando 5 horas al día y leyendo 43 capítulos de la Biblia y estamos haciendo un exégesis en griego y estamos estudiando profundamente, pero eso no nos mueve un pelo cuando salimos de ahí para pedir perdón cuando la embarramos o para dejar que nuestro carácter sea moldeado, entonces estamos teniendo disciplinas que no están produciendo intimidad con Dios. No necesariamente cuando yo oro y leo la Biblia me encuentro con Dios. Porque cuando mi corazón no está dispuesto a rendirse, las disciplinas por sí solas son una cuestión vacía. Es el corazón contrito y humillado el que Dios no desprecia y lo que hace que Él venga a nuestro encuentro. Y obviamente sin estas disciplinas espirituales no podemos tener intimidad. O sea, leer la Biblia, meditar en la palabra son cosas que no podemos no hacer si queremos tener intimidad, pero tampoco nos garantizan tener intimidad si es que no tenemos un corazón que se humilla, si no tenemos un corazón dispuesto a que Él hable. Entonces, no importa que yo no sepa, lo que importa es tener un corazón dispuesto. Y Jorge nos compartió un poquito como del llamado de Saúl. Y él decía, Saúl terminó triste, pero su inicio fue como bonito, y eso está relatado en el capítulo 10 de 1 de Samuel. Pero quiero hacer este contraste, súper manoseado, pero es pertinente para el momento, entre el llamamiento de Saúl y el llamamiento de David, el ungimiento para ser rey. El primero, ¿cierto? Saúl, primer rey de Israel, se le pierden los burros del papá, va con un criado que le dice, vamos donde Samuel, que es un súper, hiper, duper, requete contra profeta. Obviamente yo creo que el tipo había escuchado la fama de Samuel. El versículo 19 y 20, el capítulo 3 de 1 de Samuel, dice así: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. En ese tiempo no había profetas, había mucho tiempo en el que no se escuchaba la voz de Dios. Y Samuel, lleno del Espíritu Santo, lleno del espíritu de profecía, era tanta su asertividad que todo lo que el tipo decía se cumplía. Y cuando ustedes leen el capítulo 10 del libro de Samuel, de 1 de Samuel, se narra justamente la historia de cómo Samuel le dice a Saúl todo lo que va a pasar después de que él salga. Le dice, mira, los burritos de tu papá ya los pillaron, y cuando tú vayas vas a encontrar estas personas y va a pasar esto, y alguien te va a llevar para allá y te vas a encontrar con unos profetas y vas a empezar a profetizar, y entonces todos van a saber que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti y vas a ser rey sobre Israel. Y se cumple todo, pero al detalle. ¿Por qué? Porque Samuel era un súper, hiper profeta, un hombre lleno del Espíritu Santo que efectivamente había sido consagrado por Dios para ser asertivo en declarar lo que había en el corazón de Dios. Y Samuel era este tipo de hombre. Saúl era este tipo de hombre. 1 de Samuel 9, 1 al 2 dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel.
Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Un Diego Pacheco cualquiera. Apuesto. Saúl era el hombre que visualmente representaba todas las expectativas de éxito. Rico, de plata, ¿cierto? Rico también de atractivo. Y alto. Alto en el sentido de que, obviamente, la estatura, sobre todo en estos libros, encontramos como referencia a hombres de guerra, a personas que representan a alguien que puede ser un caudillo, un paladín, un tipo que nos va a liderar y en quien podemos confiar porque va a ser un guerrero fuerte. Y efectivamente Saúl era un guerrero fuerte, fue un tremendo guerrero y tuvo tremendas victorias en nombre de Dios liderando al pueblo de Israel. Entonces, pasa lo siguiente. El siervo lleva a Saúl donde Samuel. Samuel le dice todo lo que va a pasar y pasa efectivamente todo como él dice. Finalmente viene un momento en el que Samuel unge a Saúl como rey y Saúl llega a ser rey. Ahora, un paréntesis pequeño. David se ha transformado en una figura tan paradigmática del rey más fabuloso de los fabulosos que a veces nos cuesta entender en retrospectiva que el tipo no tenía el perfil. Porque sabemos como tanto acerca del éxito abrumador de su reinado que a veces se nos olvida que el tipo no tenía el perfil en lo absoluto para ser rey. Y esto quiero conectarlo con lo que Dios quiere soltar sobre nosotros hoy. Y quiero decir esto. Primero de Samuel 16, 5 al 7. Saúl dejó la embarrada. El tipo fue desobediente una y otra vez, no siguió los mandatos de Dios, hizo las cosas que no agradaban a Dios, se enorgulleció, tenía un carácter horrorosamente de cobardía, tenía miedo del pueblo a pesar de que era el rey, y el tipo se termina volviendo loco, Dios envía un espíritu que lo atormenta, y toda una historia de descalabro. Hasta el último capítulo de 1 de Samuel vemos cómo Saúl es un tipo que está totalmente loco y endemoniado finalmente porque el espíritu de Dios se apartó de él. Muchísimo antes de que Saúl muera, Dios lo desecha como rey por su desobediencia. Y en ese contexto manda a Samuel y le dice, anda porque he escogido a otro gallo, que es un tipo que tiene un corazón conforme al mío. Así que anda y úngelo. Y Samuel era el súper profeta, pero igual le dio un poco julepe porque el otro todavía era rey. Entonces tenía que ir a encontrarse a un lugar de adoración y tenía que pasar piola porque ungir a otro rey cuando hay un rey vivo, evidentemente, peligro. Pero Dios le da una pauta, un libreto de lo que decir y llega finalmente al lugar en donde se va a encontrar con Isaí, que es el papá de David. Y dice así, luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y después de ese versículo, dice que llamó al siguiente hijo y Dios le dijo, este tampoco. Y llamó al siguiente hijo y Dios le dijo, este tampoco. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Al sexto hijo, tampoco. No era ninguno de los 6. David era tan fulero en cuanto a su perfil respecto de lo que podía ser un rey, que ni su papá le dio ficha. Su papá ni siquiera lo invitó, no estaba ni en la papeleta para votar por el gallo, nadie lo consideró. Y Samuel, por su lado, este hombre lleno del Espíritu Santo, que era certero, que describía lo que iba a pasar minuciosamente y que le apuntaba todo, vio con sus propios ojos y basado en su propia experiencia. Y asumió que el próximo rey tenía que ser apuesto, rico, delicioso y alto. Entonces cuando ve al primer hijo dice, este tiene que ser porque es el que más tiene el perfil de un rey.
David ni siquiera había sido invitado a la ceremonia de purificación. O sea, el gallo ni siquiera llegó purificado cuando lo mandan a llamar. Porque efectivamente, como cacha que no es ninguno, y Dios le había dado instrucciones específicas a Samuel, entonces le pregunta a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y ahí recién Isaí dice, verdad que tengo otro, el que no es, el que obvio que no es, pero llámenlo igual. Entonces llaman al otro hijo que no pasó siquiera por el rito de purificación. O sea, el tipo no estaba en condiciones de presentarse al lugar de sacrificio en el cual Samuel estaba convocando al pueblo para adorar. Viene David y entonces Dios le dice, este es el tipo, que era un mocoso chico, que estaba cuidando ovejas. Y dice que entonces Samuel derramó el aceite de oliva que tenía sobre su cabeza. Dice que el Espíritu Santo vino sobre David con poder desde ese momento. Y nosotros vemos que pasa un montón de años hasta que David llega a ser rey. David llega a ser rey de todo Israel cuando tiene 30 años. Esto pasó cuando tenía como 12 años. Pasa un montón de tiempo. Pero cuando nosotros vemos que David se enfrenta, por ejemplo, a Goliat, siendo todavía un niño pequeño, David dice, cuando yo he cuidado a las ovejas de mi papá, me he piteado osos y leones, porque Jehová está conmigo. Entonces, él ya era lleno del Espíritu Santo y era un hombre poderoso, muchísimo antes de las proezas que empezaron a ocurrir sobre su vida y lo que Dios hizo a través de él. El punto es este. Y aquí es donde voy a llegar a este elemento de inflexión para invitarnos. A veces Dios nos invita de la forma que invitó a Saúl. A veces nosotros podemos ser el perfil de persona que tiene todo lo necesario para destacar, para sobresalir y para hacer cosas extraordinarias. Y eso viene de Dios. Es algo que efectivamente Dios puso en nuestras manos para hacer cosas bacanes en el reino de los cielos y para impactar este mundo con manifestaciones del reino de los cielos. Puede ser que Dios te haya dado lucas, puede ser que Dios te haya dado inteligencia, puede ser que Dios te haya dado habilidad en lo profesional, que te haya dado dones, ministerios, talento, que te dio un montón de cosas. Y esas cosas efectivamente han venido de Él y tienen el propósito de que yo vea todo lo que Él puso en mis manos y Shema, Shema, escuche atentamente porque son cosas para hacer algo. Son cosas para manifestarse de una determinada forma. Pero también tenemos un Dios que nos recuerda una y otra vez que todo lo que Él puede y va a hacer no depende de lo que nosotros tenemos, sino del Dios que tenemos en Él. Esto significa que puede ser que yo sea un David, tratando de despojarme de la idea de todo lo victorioso que sé que fue David después. Puede ser que yo sea un David que ni su papá le puso ficha. Ni siquiera me invitaron a la cuestión. O sea, mi propia familia no creyó en mí. Pero peor todavía, hay un tipo que todo el mundo dice que es el ungido de Dios, un gallo así, pero un profeta certero, que ve todo lo que está en el corazón de Dios, y este compadre me mira y tampoco ve que yo tenga nada. Y a veces yo soy el que va a todas las reuniones, los cultos, las conferencias, el que levanta la mano cuando pasan para que ministremos, donde viene el superprofeta o cuando viene Roger. Yo el primero para que me hable Roger y me diga alguna cosa bonita, que me emocione, que me ilusione. Y resulta que no me dice nada. No ve nada especial en mí. Y una y otra vez la Biblia nos muestra que esto le pasó hasta el mismo Jesús. Nadie vio absolutamente nada especial en él. Incluso Isaías profetizó acerca de Jesús y dijo, lo vamos a ver, pero no va a tener pinta de nada para que no lo deseemos por su aspecto, sino para que podamos entender que a Jesús solo se le conoce por medio de la fe. Entonces, puede que Dios te haya dado un montón de cosas y puedes mirar tus manos y tu vida y darte cuenta de que hay un montón de cosas frente a las cuales Dios te está diciendo, te quiero invitar hoy de nuevo
a decir sí a este llamado que hago sobre tu vida para que eso empiece a dar fruto. Te he dado cosas para que hagas cosas. No porque el énfasis esté en hacer, sino porque yo quiero manifestar mi amor y mi reino a muchas personas. Y por eso te he puesto en lugares, te he capacitado, he provisto cosas, porque yo estoy contigo y quiero darte todas estas cosas. Y si no quieres, no pasa nada, no me ofendo. Pero la invitación queda ahí para ti y se salta al siguiente, que puede que no esté capacitado como tú, que no sea el más alto, que no sea el que se ve más fuerte, que no sea el que viene de una familia que tiene lucas, que no tiene ninguna habilidad visible, pero que tiene un corazón dispuesto. Y eso es lo que el Espíritu Santo está buscando hoy. No estoy diciendo que Dios desprecie a los que ha capacitado con talento, los invita. Si tú ves que Dios te ha dado un montón de cosas y te ha llamado y te ha dicho quiero hacer esto contigo, Dios te invita. Pero al mismo tiempo Dios te dice, frente a esta invitación, si tu respuesta es no, perfecto, pero yo voy a hacer algo en la casa del Padre ahora. Esta invitación que quizás te he hecho por años y que te he repetido un montón de veces, por lo menos para esta temporada, es la última. Porque voy a hacer algo ahora. Entonces, si tú no quieres decir sí ahora, a lo mejor te invito para la próxima temporada. Pero en esta ya no vas a ser de los que van a jugar en el equipo de Dios haciendo las cosas que Él quiere hacer como manifestaciones de su reino. En cambio, si tú no tienes nada, absolutamente nada, recuerda que no importa que no sepas, no importa que no tengas nada. Si tienes un corazón dispuesto, puedes hacer esta oración y decirle, Señor, no sé, pero aquí estoy, delante de ti. No sé, no tengo nada, tengo quizás conocimiento teórico, no lo he vivido, me doy cuenta de que no sé, pero aquí estoy. Y quiero que tú proveas lo que sea necesario, pero yo estoy determinado a hacer lo que tú quieres hacer a través de mi vida. Y volviendo a la parte buena de Saúl, cuando Samuel lo conoce, lo ve y le dice, ¿no eres tú aquel que Israel espera? ¿No eres tú aquel por quien Israel estaba clamando, porque Israel había pedido tener un rey? Y la Biblia dice en Romanos, Pablo escribe esto, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos a quienes Temuco está esperando. Temuco está esperando, nuestro entorno está esperando que nosotros manifestemos la revelación del Hijo de Dios y eso traiga transformación y eso traiga sanidad, eso traiga libertad, traiga salvación, transforme las estructuras de nuestra sociedad, incluso de nuestro municipio, impacte las calles en las que está asentada tu casa, impacte las cuadras del trayecto a tu trabajo y empiece a modificar cosas concretas, reales, tangibles, gente en la que te encuentres en el camino, por la que puedas orar y que sea sanada y que vea a Jesús en nosotros porque somos íntegros, porque creemos en Él con todo nuestro ser, porque nuestro corazón no está buscando justificarse, sino que busca todo el tiempo adorarlo y busca entregarnos completamente por Él. Todas esas cosas concretas, reales del reino de los cielos, invadiendo una ciudad y transformándola desde su cimiento, es lo que Dios quiere hacer simplemente con aquellos que estemos dispuestos, aun si no tenemos nada. Y quiero hacer esta invitación así súper como seca y bien directa, pero evidentemente esto tiene como dos ribetes. El primero es que a lo mejor yo ya tengo claro ciertas cosas que Dios me dio y ciertas cosas que tenía que hacer y no he hecho. O sea, Dios quizás ya hizo un llamado sobre mi vida, tengo claras ciertas cosas concretas que tenía que hacer y las fui guardando en un baúl o me fui haciendo el leso, al punto de que ya como que ni siquiera me acuerdo, pero con solo hacer una oración y decir Espíritu Santo, trae a mi memoria las cosas que sé que tenía que hacer y que no hice, para las que me capacitaste, para las que trajiste provisión,
y esas cosas empiezan a venir porque son cosas que no es que nos faltó revelación, es que nos resistimos. Entonces la primera invitación es esta. Jesús dice, el Padre dice, vuelvo a salir a tu encuentro y te hago otra vez este llamado y te digo, ¿quieres decir sí a las cosas extraordinarias que quiero hacer en medio de este tiempo, en medio de esta comunidad y a través de esta comunidad en su entorno? Si la respuesta a eso es sí, si tú sabes que tienes cosas pendientes con Dios, yo te invito a que vamos a sacar alguna silla y vamos a hacer esto como bien testimonial, no por el acto de pasar adelante, sino por la manifestación externa de una decisión. Entonces, si tú estás en este primer grupo en el que tienes súper claro que hay cosas como inconclusas desde el punto de vista de Dios ya te dio una palabra, ya te capacitó en algo, ya te dijo, ya tienes claro como o tus dones o tu ministerio o tu llamado, pero te has resistido y quieres ahora decir, Señor, yo ya no me quiero resistir más, ahora quiero obedecer. Entonces vamos a invitarte que puedas pasar y vamos a hacer una oración por eso. Pero aquí viene la trampa, aquí viene la parte difícil. Lo que quiero que hagamos es ser súper conscientes de que hoy, por eso digo, va a sonar casi como a manipulación, pero voy a listar las penas del infierno primero para que no sea eso. Pasa esto. Esto implica asumir una posición. Yo voy a decir sí o voy a decir no. Si digo no, perfecto, no pasa nada. No hay castigo para el que dice no. No es lo que yo estoy predicando hoy. Si Dios tiene algo íntimo contigo que te dice el Espíritu Santo estando solo, como obedece o te va a ir mal en esto, algo entre el Espíritu Santo y tú. Yo no estoy predicando eso ahora. Pero sí quiero decirte dos cosas. El tener claridad y quedarte sentado es decir no. Primero, como que sea claro eso. ¿No? Hoy día no tiene que ver con que yo espero que pasen todos. No, que cada uno pueda ejercer su libertad, pero que en el fondo hay un entendimiento en nosotros que el no querer decirle a Dios sí es decirle no. O sea, el sí condiciona el no y viceversa. Y luego, por otro lado, aquí vienen las penas del infierno, y es lo que Ro leyó un pasaje antes de empezar la reunión y decía, ¿quién puede subir a tu monte santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no miente, el que no hace falsas promesas? Y aquí es donde viene la trampa de la cuestión, como la advertencia, luces rojas, todo. Si te vas a parar solo porque yo insisto en la cuestión o porque te sientes expuesto y no vas a sopesar el hecho de que es una invitación de Dios, no sé, yo no voy a irme contento porque pasaron 20 o triste porque pasaron 3. Si no disiernes que esto es una invitación de Dios y esto no te lleva a sopesar que el hacer una promesa, un compromiso delante de Dios de decir, Señor, yo ahora quiero escuchar atentamente, ahora quiero obedecer, ahora quiero hacer y responder a lo que tú estás trayendo. Jorge decía esto, decía, el Señor nos ha mostrado en 6 meses más de lo que nos había mostrado en 6 años. Hemos visto un montón de maravillas de Él. Y la invitación era como, quiero llevarte a ver cosas nuevas. Y en este momento la invitación es un poco eso. La invitación es, creemos que va a venir un avivamiento y creemos que el avivamiento va a implicar que nosotros seamos parte de un mover distinto del Espíritu Santo al que nosotros mismos hemos experimentado como comunidad en este lugar. Y si nosotros decimos sí, aunque seamos un par de pelagatos hoy, debemos tener el entendimiento de que estamos delante del Rey, que estamos delante de Dios. Y es mejor decir no y seguir con nuestros propios planes que decir sí livianamente y después hacernos los lesos. Hasta Pablo, ya con Jesús resucitado, decía como, tengan cuidado de las cosas que le prometen a Dios. El propio Pablo, a un pasaje súper raro en Hechos, dice que terminó un viaje y se rapó porque había hecho un voto, ya con Jesús resucitado. ¿Qué voto habrá sido? No tengo idea. ¿Será que un modelo para nosotros imitarlo? Lo más probable es que no. Pero aún en el tiempo de Jesús resucitado, un voto sigue siendo un voto. Una promesa que hacemos a Dios debemos tenerla así, pero como algo sumamente solemne. Y obviamente,
si la promesa viene porque Dios pone su corazón en nosotros para envalentonarnos, no es para que como que tengamos este pensamiento, pero yo soy débil, soy fluctuante, soy cobarde en cosas. Cuando nosotros nos alineamos con lo que está en el corazón de Dios, es el Espíritu Santo y el aval de que nosotros vamos a cumplir. Mientras nosotros tengamos este corazón que se somete, Él va a traer el cumplimiento de sus promesas sobre nosotros, proveyendo Él la valentía, las capacidades y todo eso. Así que toda esa antesala en el fondo es para que puedas tomar un minuto, puedas orar y puedas pasar adelante algo absolutamente libre entre tú y Dios, pero asumir una posición. Eso es lo primero. Vamos a orar por eso en un minuto. Y lo segundo es, a lo mejor tú no tienes ninguna claridad respecto de que Dios te haya llamado a un ministerio específico. No tienes claridad tampoco de que Dios haya puesto algo concreto en tus manos como un don, como una capacidad sobrenatural o un talento natural, pero que sea vistoso y que puede ser usado para el reino. Pero sí entiendes que Dios va a hacer algo y quieres ser parte de eso. Y estás consciente de que ser parte de eso es asumir un costo y no te importa. Estás dispuesto o dispuesta a asumir ese costo. Y la invitación, entonces, segunda invitación, es a poder pasar adelante para orar por eso. En ambos casos sea que tengas muchas cosas con las que no hayas sido fiel, administrándolas bien, en el sentido de lo que Dios puso en tus manos, no estar trayendo manifestaciones del reino, o que no tengas nada, que ni siquiera en tu casa te hayan puesto ficha, que ni siquiera los superhombres o supermujeres ungidos, ungidas por Dios, que le profetizaron a todos tus amigos, a tu hermano, a tu hermana, a todas las personas de tu entorno, pero a ti nunca te profetizaron nada, nunca te dijeron que iba a ser algo extraordinario. Entonces, si estás dispuesto, dispuesta, si tu corazón dice sí, la invitación es a orar para que ahora venga el Espíritu Santo impartiendo lo que sea que haga falta, dones, ministerios, talentos, capacidades, provisión. Esa parte es la que todos decimos, ahí pasamos todo. Pero, chema. Es como, ojo, si quieres recibir algo de Dios es para... Dios es tan bacán que Él siempre nos bendice cuando quiere bendecir. Él nunca nos cosifica, nunca somos utensilios en sus manos. Él siempre, a través del servicio, trae también plenitud sobre nosotros mismos. Pero Él pone cosas en nuestras manos para administrarlas. Él da dones para servir. Él pone bienes para ser generoso. Él trae ideas para que den fruto. Entonces, si yo quiero tomar algo que Dios quiere derramar, tengo que hacerlo en ese conocimiento, en esa conciencia de que Él va a pedir cuentas de la porción de su espíritu y los dones, los talentos, lo que sea que haya puesto, en función de cuánto te di, qué hiciste con lo que te di. Está súper documentado eso en la Biblia, ¿cierto? Voy a orar primero, un minuto, luego voy a hacer la invitación. Esos dos espacios, no importa que estemos mezclados, no es para decir, aquí están los que son altos, bonitos y ricos. Y acá están los otros, los despreciados por su familia. No queremos hacer esa etiqueta. Voy a hacer esta oración y luego los voy a invitar y vamos a orar juntos, ¿ya? Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres real, porque podemos escuchar tu voz y porque no necesitamos absolutamente nada más que disponer nuestro espíritu para que tú vengas y tu voz hable a nuestra vida y empiece a haber convicción de que eres tú quien está hablando, que eres tú quien está trabajando y que tú tienes cosas concretas a través de las cuales quieres ministrar nuestro corazón y despertar también nuestra voluntad para escoger en libertad como hijos si queremos decir sí a tu invitación. Pero declaramos, y yo declaro en representación de la iglesia, que creemos que tú vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer y que esa temporada ya ha comenzado y está empezando a multiplicarse sobre nosotros en la adoración, en expresiones de poder de tu espíritu, en manifestaciones de tu presencia, en restauración de relaciones, en libertad de espíritus y de opresión.
Creemos que tu presencia está viniendo cada vez más sobre nosotros a habitar en este lugar, en medio de la comunidad que conformamos, y que eso va a hacer que podamos ser un testimonio vivo de que Jesús es real y que fue enviado por el Padre y que murió y que resucitó al tercer día y que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que juntamente con Él, aunque estábamos muertos, ahora vivimos. Y queremos ser un testimonio vivo de que eso es una realidad y que las señales de los que creemos en esto nos sigan. Sanidad, libertad, restauración, salvación. Creemos esto. Y ahora hacemos esta oración. Ayúdanos a ser valientes, humildes y obedientes para discernir la invitación que tú nos haces. En el nombre de Jesús, amén. Entonces te invito a poder responder a esta invitación y que luego oremos porque el Señor traiga una expresión de su presencia en medio de la oración que vamos a hacer ya, para que Él traiga lo que necesitamos como consecuencia de la disposición que tenemos para sumarnos a lo que Él va a hacer. Entonces, te invito a pasar adelante. Yo voy a esperar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Voy a guardar silencio incómodo.